Kobayashi-san Chi no Maid Dragon, lo que en español significaría la sirvienta dragón de la señorita Kobayashi, es un manga escrito e ilustrado por Kulkyu Shinya. Su serialización comenzó en la revista Monthly Action de Futabasha en mayo del año 2013. Tiene una adaptación al anime producida por el estudio Kyoto Animation y dirigida por Yushiro Takemoto. Kobayashi es la protagonista principal de esta historia. Trabaja como programadora en la empresa Higokumuri System Engineer Inc. Kobayashi comparte el nombre con Takeru Kobayashi, el cual es un comensal competitivo en la vida real. Kobayashi experimenta dolor crónico en la espalda baja. Se ha revelado que esto es debido a su mala postura mientras trabaja. Kobayashi no puede hacer hijiki o berenjena, lo que sugiere que tal vez no le gusta o simplemente es alérgica a esto. Kobayashi disfruta de una marca de alcohol, la cual es conocida como Dragon Slayer. Esto es algo irónico, ya que esto significaría cazador de dragones. Además que compartió con Toru cuando se conocieron. Por los propios comentarios de Toru, que Kobayashi haya sido capaz de retirar la espada de Dios sugiere que ella no es particularmente fiel a un sentido religioso. Kobayashi no habla ni ve muy a menudo a su familia, pero esto no quiere decir que estén peleados, en realidad están en buenos términos. Kobayashi es una absoluta kudere. Para los que no saben, kudere es un término japonés que se refiere a un estereotipo de personalidad en especial, que describe una actitud diferente e inexpresiva. Generalmente personas calladas y con dificultad para entender o expresar sentimientos, o simplemente sin la voluntad de hacerlo. Toru, una de los protagonistas de esta historia, es una dragona que se convierte en la sirvienta de Kobayashi después de haber sido salvada por esta. Posee alrededor de 40 poderes sobrehumanos, entre los que podemos ver el bloqueo a la percepción, que como su nombre indica permite al usuario ser invisible, al menos para el ojo humano. Mide 1,76 m. Sus medidas son 95 en el busto, 70 en la cintura y 75 de cadera. Nació cuando el agua fue volcada por la oscuridad. El origen de su nombre, según sus padres, fue tomado de un escritor de aquel mundo, o sea, el mundo de los humanos. Aunque es desconocido el autor, pero se cree que posiblemente venga de la mitología nórdica del dios Thor. Kana Kamui es una joven dragona la cual fue exiliada de su mundo como consecuencia de sus travesuras. Mide 1,20 m y sus medidas son en el busto 60, 50 en la cintura y 55 de cadera. Fecha de nacimiento es 12.000 años antes de Cristo. Su nombre proviene de la leyenda popular Ainu, donde su deidad suprema se llamaba Kamui Paz, o también llamado Kara Kamui Mushiri. Ella tiene el hábito de comer animales pequeños y bichos. Su comida favorita es el pastel de chocolate. Lukoa, una antigua diosa dragón y vieja amiga de Toru, fue privada de sus poderes de diosa después de consumir un licor maldito que la llevó a entrar a un asunto bastante escandaloso. Lukoa mide 1,90 m. Sus medidas son 120 de busto, 70 de cintura y 85 de cadera. Nació en los principios del cielo y la tierra. Lukoa está basada en el dios azteca Quetzalcóatl, considerado como la serpiente emplumada. Representa la dualidad inherente de la condición humana. La serpiente es el cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales. Fafnir tiene un parecido con Sebastian Michaelis de Kurotsutsuji debido a su apariencia e incluso comparten el mismo seiyuu. Daisuke Ono creó un círculo para la Comiket y puso en venta un libro sobre hechizos y maldiciones reales que podría usar cualquier humano. Mas sin embargo, al final no pudo vender ni una sola copia. Necesito el libro. Fafnir también era el nombre de un dragón de la mitología nórdica, quien es el hijo del rey enano Reimar.
Elma mide 1,75 m. Sus medidas son 90 de busto, 78 de cintura y 84 de cadera. Nació cuando la oscuridad era la nada. En su forma humana, ella adopta el nombre de Elma Youi. En su forma de dragón, Elma es una serpiente de color azul con un cuerno que sobresale de su frente, de color café. Su tridente marrón es en realidad su cola. Su aspecto es muy similar al Leviatán. Makoto Takiya es el amigo de Kobayashi y compañero de trabajo. Termina todas sus oraciones con De Yansu y en el manga su cabello es más largo. Teniendo en cuenta que Riko se casaría con Kana, esta podría llegar a considerarse algo homosexual. Georgie Saikawa es la hermana mayor de Riko y su verdadero nombre es Nae Saikawa. Le gusta fingir que es una sirvienta. Al parecer tiene un fetiche con esto. Se sabe que ha trabajado a tiempo parcial disfrazada de mascota de un parque de diversiones. Esto con el fin de comprar ropa de sirvienta y sus utensilios. El opening es Ausora no Rhapsody, en español Rapsodia del Cielo Azul. Es interpretado por el grupo Fana y el ending es titulado Ishukan Communication, lo que significa comunicación semanal. Interpretado por Yuki Kuwahara, Maria Naganawa, Minami Takahashi y Yuki Takada, quienes son las seiyus de Toru, Kana, Lukoa y Elma respectivamente. Existe un manga spin-off ilustrado por Mitsuhiro Kimura, el cual lleva por título Kobayashi-san Chi no Mei Dragon Kana no Nichijou. En español, La sirvienta del dragón de la señorita Kobayashi, la vida diaria de Kana, el cual comenzó a publicarse en la revista Monthly Action desde el 24 de diciembre del año 2016. Y estas fueron las 20 más cosas que no sabías de Kobayashi-san Chi no Mei Dragon. Dale like y compártelo en todas tus redes sociales. Y si aún por alguna extraña razón no tienes redes sociales, ¿qué esperas para crearlas? Recuerda que me puedes seguir en Facebook como Kamui TV, en Twitter, en Instagram y me encuentras como @Kamui_Holic. Allá nos vemos para que nos digamos lo mucho que nos amamos. Suscríbete a este increíble, suculento, súper genial y sensual canal y activa la campanita que está al lado del botón de suscribir para que así cada vez que yo suba un nuevo video no te pierdas nada de Kamui TV. Un fuerte saludo a Sami Kamaguchi, quien fue quien me recomendó esta serie, quien insistió bastante para que hiciera este video y fuera el regalo de cumpleaños de su mejor amiga, quien se llama Dana, quien está de cumpleaños por esta semana. Esperamos que tengas un increíble cumpleaños y que tengas siempre 1000 motivos para sonreír y 1000 bendiciones para el cumpleaños. Así que rápidamente pasemos a la hora mágica de saludos. Un saludo fuerte y un abrazo fuerte a Majo Hernández, Luisiana Ron, Carlos TV, a Sin, a Luna, a Miyaku Otaku, a Rena Sakura, a Andrea Mendoza, a Angélica Molina Vega. Y eso fue todo por el día de hoy. Recuerden también dejarme aquí abajito en los comentarios qué les gustaría que hablara en un próximo episodio. Espero que tengan 1000 razones para sonreír. Y recuerden que los amo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.